Bueno, muy buen día. Saludos a todas las personas que están pues en sintonía. Hace tanto que no estaba aquí pues en estos medios, pero estoy pues muy contenta pues porque nuevamente vamos a poder iniciar una serie de programas. Esta vez va a ser en cara a las elecciones presidenciales 2020. Y sobre todo como católicos, ¿qué es lo que nos dice nuestra amada iglesia? Les saluda Iset Marí, estoy muy contenta de poder estar compartiendo con ustedes en la noche de hoy, en la noche, y sobre todo pues muy agradecida pues por tener a nuestro invitado de este día. Tenemos a nuestro queridísimo amigo de la familia, nuestro querido el licenciado Andy Colón. Andy Colón es un apologista y profesor de nuestra diócesis. Y para no hablar mucho de él, porque si no, pues se me puede enojar un poco conmigo, ha sido un instrumento muy importante en nuestra vida espiritual y todavía lo sigue siendo. ¿Tenemos algún tipo de duda que tenga que ver con nuestra fe, con nuestra espiritualidad? Acudimos a él y le damos las gracias pues porque ha dicho que sí. Y sobre todo, como licenciado, por muchos años, tiene pues ese importante tacto, ¿verdad? Y esa importante razón, ¿verdad? Razona, puede ejercer, es la palabra que quería utilizar, ejercer pues su abogacía en favor de nosotros los católicos en este tiempo. Y como un excelente hijo de Dios, ¿verdad? Esposo, papá, servidor de la comunidad y un católico responsable con su fe, bueno, queremos darle las más bienvenidas y calurosas bienvenida a nuestro queridísimo Andy Colón. Wow, hace tiempo que no grababa y estoy como un poquito nerviosa. No, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar contigo. De verdad que este trabajo que están haciendo es maravilloso y me enorgullece formar parte de él. Gracias por la invitación y por esas palabras tan bonitas. Todo para la gloria de Dios, como siempre, ¿verdad? Bueno, amén, claro que sí, Andy. Bueno, este programa se ha titulado Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, pero no es algo que nos salió así a nuestra mente, ¿verdad? Es un documento que los obispos de los Estados Unidos nos han preparado. Entonces, ¿qué significa eso? Se han tomado su tiempo, ¿para qué? Para hacer este tipo de documento, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque en cara a unas elecciones es muy difícil cuando hay tanta información, muchas veces falsa, cierta, y sobre todo las que tienen que ver con nuestra fe. Entonces, Andy, yo quisiera que comenzáramos hablando sobre, en estas primeras páginas, lo que hablan nuestros obispos, hablan de que este documento es un documento doctrinal. Y lo primero que yo te quisiera preguntar, ¿qué, ¿qué representa para nosotros católicos este documento? ¿Verdad? Es un documento que debemos de poner en nuestro anaquel, en nuestro librero y no hacerle caso o a lo mejor ni comprarlo o a lo mejor pues porque a mí me resulte algún candidato, bueno, el que yo quiera, el que me parezca más bonito o el que baile más bonito o el que diga palabras más bonitas, eh, eh, pues por él es el que voy a votar. La primera pregunta sería, ¿qué es un documento doctrinal? Sí, este documento es un documento doctrinal porque está basado en la tradición moral de la Iglesia, que establece ante todas las cosas la dignidad de la persona humana y el bien común, que son dos objetivos importantes para toda sociedad cristiana. Es un documento que también le brinda al católico de hoy la oportunidad de reflexionar cómo su fe católica cruza con esas responsabilidades políticas y cívicas a las que también nos debemos. Este documento comenzó en el 1976 y ha sido actualizado en intervalos de 4 años, cada 4 años, cuando hay elecciones generales, para reflejar los cambios en los asuntos que la sociedad va confrontando según va pasando el tiempo. No es un mandato sobre el candidato político porque el católico tiene que votar, sino más bien tiene como objetivo el darnos la información que necesitamos en asuntos morales para que nosotros formemos nuestras conciencias y así podamos decidir cuál partido político o cuál candidato político va más afín con esas enseñanzas cristianas. Este año
como es año de elecciones generales, el documento ha sido revisado también, pero las revisiones no han sido mayores, aunque han habido algunas sí importantes. Y este documento también es importante entender que está compuesto de tres partes. La primera parte habla sobre la responsabilidad que tiene todo católico de integrar la doctrina cristiana en su decisión de cómo votar. La segunda parte, que es una parte muy importante para esa formación de la conciencia, habla sobre la posición de los obispos con respecto a algunos asuntos morales, entre ellos la vida, la dignidad humana, la paz, el matrimonio, la familia, la libertad religiosa, la justicia económica, la migración, la educación, y así otros asuntos morales importantes. Y finalmente la tercera parte nos habla de las metas que todo católico participante en asuntos políticos debe tener en el momento en que va a actuar para tomar una decisión sobre qué partido político o candidato político van a votar. Eso me gusta mucho, Andy, porque para las personas que nos están viendo y para ti mismo saber que no soy o no era una persona que decía, bueno, vienen las elecciones, voy a votar. No era así, pero a través de aprender las responsabilidades que tengo como católicas y sobre todo que es, ¿verdad? Tengo pues la oportunidad como ciudadana de los Estados Unidos, pues tengo pues ese deber, ¿verdad? Esa responsabilidad de poder ejercer mi derecho. Es un privilegio ante todo, ¿verdad? El poder pues Claro, elegir. Entonces, bueno, por eso es que otro punto más para amar a nuestra iglesia, amarla de claro. verdad, porque estos obispos no es un obispo, no son seis, son los obispos de los Estados Unidos los que realmente se trasnochan, ¿verdad? Trabajan duro, ampliamente, pues por defender, pues lo que nos dice nuestra amada iglesia, como tú muy bien nos hablas. Andy, mira, es que encontré algo precioso, para que vea que yo soy una buena alumna, o trato de ser buena alumna. Hay algo precioso que encontré en el catecismo de nuestra amada iglesia sobre la conciencia moral. Dicen en 1976, y encontré algo tan bello que yo sé que le va a gustar a usted. Dice, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Y lo segundo que quisiera con este importante punto en el numeral 1776 es dejar claro cómo Dios está dentro de nosotros y que si le buscamos en la soledad, porque hay muchas cosas exteriores a las cuales les hacemos caso, y en esas cosas exteriores está el ruido, está el Las trabajo, distracciones. todas esas distracciones no nos permite ver la importancia de estar solos con Dios, de que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios y que si estamos en la soledad con Dios, vamos a encontrar la mejor respuesta para poder pues encararnos a esto. Entonces quería que comentaras un poquito de esto. Sí. No, el formar la conciencia de cada uno de nosotros es muy importante, sobre todo en este ámbito político, que es el contexto en que estamos teniendo esta conversación, porque la realidad es que no existe un partido político ni un candidato político que reúna perfectamente todos los criterios establecidos por la doctrina de la Iglesia. Por lo tanto, en este proceso se requiere mucho la oración y la humildad para que podamos poner a un lado en nuestros propios intereses, nuestras propias opiniones, esas distracciones a las que tú mencionas, también para que nosotros podamos entender un poco mejor cuáles son las exigencias de nuestra fe católica. La meta de todo católico es alcanzar la santidad y tú no puedes alcanzar la santidad sin la santa doctrina. La santa doctrina te da las herramientas para que lo puedas lograr y así obtener la gracia de Dios y poder alcanzar esa santidad. Pero en estos asuntos políticos es bien importante más que nunca que entendamos cuáles son esas exigencias, porque vamos a tomar acciones que van a impactar no tan solo tu vida personal, sino la vida de la comunidad entera. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es recordar que parte de esa formación de la conciencia requiere humildad. Humildad para tomar decisiones que no van necesariamente con nuestras preferencias o nuestros puntos de vista, porque realmente es que nos estamos enfrentando, Iset, a un grave problema, una grave amenaza en nuestros tiempos, que es esa capacidad de poder practicar y vivir nuestra fe en nuestras comunidades como ciudadanos. Y a veces la política no nos permite hacer eso y tenemos que estar conscientes, por lo tanto, de cuáles son las posturas políticas de estos partidos políticos
dicen que van a liderar nuestra sociedad, y también tenemos que estar conscientes de la doctrina, porque ante todo somos católicos, no somos, aquí en los Estados Unidos no somos ni demócratas ni republicanos, somos católicos, y tenemos que reconocer a través de esas decisiones nuestra identidad católica, y también tenemos que comprender esas verdades inmutables que hemos aprendido sobre nuestra fe, para que podamos tomar una mejor decisión que vaya de acuerdo a una conciencia, como dice la Iglesia y el pasaje que leíste, debidamente informada por las enseñanzas oficiales, las doctrinas, los dogmas de la Iglesia. Y esto pues puede ser un poco difícil en ocasiones discernir, porque no es un asunto fácil. Entonces es parte de ese compromiso con nuestra identidad católica. Amén, Andy, qué importante lo que acabas de decir. Y en el último párrafo, los obispos en esta nota introductoria hablan de que lo mismo que tú estás diciendo, que además de formar nuestra conciencia, debemos de ayunar y de orar. Así que la exhortación es que en máxime quedan 30, no sé exactamente los días, pero, o sea, la oración y el ayuno tiene que venir ya chapado con nosotros como cristianos que somos, ¿verdad? Pero intensificar Sí. esas oraciones y el ayuno, porque esto es una batalla espiritual, escrito está. Muchas veces nos hablas tantísimo de ese gran pasaje, ¿verdad? En Corintios. Entonces, yo creo que es bien importante entender la importancia de la oración y el ayuno mientras nosotros estamos en ese silencio, en ese momento de oración, y que los obispos nos están diciendo de que cuando nosotros estemos trabajando en ver quién es la persona correcta políticamente, orar y ayunar. Entonces, pidiéndole a ese Dios, que es misericordioso, como dicen los obispos, que Él es el que nos va a dar, pues, la verdad, ¿verdad? Y va a ser muy claro. No tenemos que hablar mucho de eso, porque sabemos que la misericordia de Dios traspasa toda frontera. Y también, otro punto importante es la urgencia de lo que estamos haciendo, Andy. Aquí no está ni Seth Marie, ni Andy Colón, ni somos las personas. No, es que esto es un tema urgente. Es un tema en el cual debemos de tomar acción, porque es que muchas veces nos quedamos sentados en el sillón sin hacer nada, esto no es conmigo, y el tema, esa palabrita, la urgencia, como decía San Juan Pablo II en este 1995, cuando hizo la encíclica El Evangelio de la Vida, esa palabra yo creo que debe de resonar en cualquier cristiano, y a nosotros los católicos nos debería de importar un poco más, porque es que veo, ¿verdad? Y yo también he sido así muchas veces cuando nos quedamos para atrás. Bueno, hoy no voy a hacer esto, en este caso, bueno, hoy no voy a votar, eso no es conmigo. Yo no voto porque no me gusta algún comportamiento de alguno de los candidatos, no me gusta lo que hacen. No, yo no voy a votar. Entonces, bueno, yo creo que la urgencia es muy importante. Sí. Bueno, seguimos. Es muy importante, y quisiera solamente notar que, como dices, no nos podemos quedar sentados. La Iglesia ha dejado claro en repetidas ocasiones que tenemos la responsabilidad de participar en la vida política de nuestro país, que es parte del requisito de nuestra fe, esa obligación de participar en la formación moral de la Iglesia. Y sabemos que esto, pues obviamente no es fácil, a veces es muy difícil de discernir, pero por medio de la oración podemos llegar a tomar las decisiones correctas siempre y cuando entendamos nuestra fe, porque si la idea de tener una conciencia formada es ser fieles a la doctrina, pues tú no puedes ser fiel a algo que tú desconoces, pero cuando tú conoces esa doctrina, entonces puedes más justamente determinar si tu decisión está siendo fiel a esa doctrina. Y yo creo que a través de ese compromiso es que podemos entonces levantar nuestras voces y tener voces fuertes y seguras, y podemos ser verdaderos testigos de la verdad, no tan solo en la vida privada, sino también en las plazas públicas, en la vida pública. Yo creo que es imperativo que esas decisiones que tomemos vayan siempre a la par con lo que es fundamental y esencial en nuestra vida, que es la fe cristiana. Y la formación aquí, bueno, tú eres un formador. Yo creo que tú eres uno de los 3 profesores que están en la diócesis de Arlington. La importancia de siempre estar en constante aprendizaje, ¿verdad? Es increíble porque te conozco hace muchos años, he cogido mucho de
de tus clases y ahora estoy, y esto no es un anuncio pagado ni nada por el estilo, pero me exhorto a que todavía llamen al apostolado hispano y se inscriban. El profesor Andy Colón ha comenzado hace 2 semanas sus clases de apologética. Entonces, yo creo que es tan importante seguirnos formando. Siempre vamos a aprender algo nuevo y vamos a realmente entender lo que es nuestra iglesia, porque, bueno, repito, esta reconversión mía fue hace 10 años y yo me siento que estoy aprendiendo todos los días algo nuevo o que estoy en baby steps, ¿verdad? Entonces, yo Sí. creo que es muy importante. Nada, voy a dejar el link abajo pues para que se puedan inscribir y sobre todo, ¿verdad? Que ahora es una clase de apologética internacional, ¿verdad? Sí, 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 ahora sí tenemos estudiantes de Perú, de El Salvador, de México. Es interesante, a través de este método virtual hemos podido alcanzar otras regiones y ha sido algo muy bonito, una bendición muy bonita. Claro que sí, así que bueno, eso es parte de formar, ¿verdad? También formarnos en la fe, Andy. Bueno, pues ¿qué te parece si comenzamos en esta primera parte de este documento? Habla sobre, pues, formando pues la conciencia y reflexiona, hace una reflexión de los obispos de los Estados Unidos sobre la doctrina católica y la vida pública. Entonces, hay pues algunas preguntas que me encantaría poder comenzar a discutir. Y ya creo que has contestado la primera. Y aquí dice, ¿quién en la iglesia debería participar en la vida política? O sea, ¿quién sería la persona? Sí, Esto es para algunos bueno, jóvenes. todos estamos llamados, según nuestras propias circunstancias, a participar de la vida pública, de ser miembros participantes del sistema político. Esta es una obligación, Iseth, que se basa esencial y fundamentalmente en nuestro compromiso bautismal de seguir a Jesucristo y dar testimonio cristiano en todo lo que hacemos. Y parte de todo lo que hacemos, de esa experiencia, es el participar del proceso democrático de las elecciones, de un proceso político. Entonces, todos estamos llamados a ser partícipes. Hay circunstancias que quizás no los permitan, pero en la medida en que lo podamos hacer, siempre tenemos que tener esa disposición para hacerlo. Es nuestra responsabilidad, surge a raíz de ese bautismo donde nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes, y a veces pensamos en ese compromiso como algo simplemente limitado a nuestra experiencia en la iglesia, pero no, realmente es un alcance mucho mayor, va a la sociedad entera, al mundo entero. Entonces, es tomar esa responsabilidad con nuestra sociedad como ciudadanos, como cristianos, para asegurarnos que estamos siendo partícipes de ese proceso político. Wow, excelente, Andy. Y quería también que nos hablaras un poco, y ya entrando un poco más en materia, ¿cómo ayuda la Iglesia a los fieles católicos a tratar las cuestiones políticas y sociales? Sí, excelente pregunta, Seth, porque hay tanto que se podría decir, estaríamos aquí horas y horas hablando sobre este gran tema, porque Necesitamos. la iglesia realmente lo hace de varias maneras y lo hace de 4 formas específicamente. Lo hace ayudándonos a formar nuestra conciencia como cristianos, nos ayuda a desarrollar la virtud de la prudencia, nos ayuda a establecer un sentido de lo que es el hacer el bien y el mal y finalmente nos ayuda a tomar decisiones morales. Precisamente estas 4 maneras, estas 4 formas de ayudarnos a tratar asuntos políticos y sociales están descritos en este gran documento del que estamos hablando. Recordemos que la Iglesia nos propone siempre unas normas objetivas, no subjetivas. La Iglesia siempre habla de la verdad. Dios es la verdad y Jesús le ha dado a su Iglesia el depósito de la fe y la Iglesia comunica esa fe, esa verdad a los creyentes. Y uno de los grandes riesgos que tenemos en el tiempo de hoy es esto que llamamos el relativismo, que es algo que Juan Pablo II llamaba el gran pecado de nuestros tiempos. Y precisamente Benedicto XVI decía que estamos viviendo en un tiempo donde reina la dictadura del relativismo. Y también tengo que mencionar que el Papa Francisco también ha condenado el relativismo, porque todos los papas en estos últimos años, particularmente según la sociedad moderna, ha ido cambiando, han hecho un llamado a los cristianos a que estén pendientes de estas normas morales que son objetivas, estas verdades que vienen de Dios, para que podamos mantenernos firmes y concentrados y observando siempre ese eje cristiano para no dejarnos
influenciar por ideas o nociones e ideologías que van en contra de nuestra fe. Nosotros ahora mismo vivimos en una sociedad donde la información nos satura tanto y de manera indiscriminada, yo podría decir, de datos que terminan creando una cierta superficialidad a la hora en que nosotros nos comenzamos a plantear asuntos morales, porque escuchamos tantas cosas de tantos medios, ya sea la televisión, el internet, hoy es una fuente sumamente principal. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, hace 10 años atrás no teníamos el acceso al internet que tenemos hoy, y dentro del internet tú puedes ver televisión, puedes ver películas, entonces estamos expuestos a tantas cosas que si no tenemos cuenta de lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y no estamos conscientes de que existen normas morales objetivas, verdades absolutas, podemos perder el significado de la vida, esta superficialidad a la que me estaba refiriendo. Y la iglesia pues, nos ayuda pues creando, formando conciencia. La iglesia reconoce que todos los católicos tenemos la obligación seria de formar nuestra conciencia de acuerdo a la razón humana, obviamente, y también de acuerdo a la doctrina de la iglesia. Y la iglesia siempre nos recuerda que la conciencia no es algo que nos permite justificar cualquier cosa, ni tampoco es un sentimiento acerca de lo que deberíamos hacer o no hacer. No, al contrario, la conciencia está dictada y debe siempre estar dictada por la voz de Dios, que como dice este documento, usa una expresión muy bonita que dice que resuena en el corazón humano, ¿verdad? Porque Dios va resonando en ese corazón humano, revelándonos lo que es la verdad y lo que es agradable ante Dios, lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es malo ante Dios. O sea, esta es la respuesta a mi próxima contestación. O sea, ¿cómo se sabe que yo tengo una conciencia bien formada? O sea, acabas de dar ese toque bellísimo. Sí, eso es una excelente pregunta y este documento habla precisamente sobre ese punto. Nos dice este documento, y obviamente pues es correcto, pues fueron los obispos los que así lo describieron, pero nos dicen que una conciencia bien formada incluye varios elementos. Primero incluye el elemento de abrazar el bien y la verdad. Cuando tú vas desarrollando ese deseo, de abrazar el bien y la verdad, tú vas en búsqueda de esos ideales. Y esto se concibe a través del estudio de las Sagradas Escrituras y la doctrina de la Iglesia, que está contenida en parte en el Catecismo de la Iglesia, pero también en las encíclicas. Entonces conlleva, ante todo, un compromiso de conocer y estudiar nuestra doctrina católica. También el documento nos hace recordar que otra manera en que tú sabes que tu conciencia está bien formada es cuando tú has desarrollado la capacidad de examinar hechos y antecedentes de distintas opciones. Por ejemplo, en el ámbito político, cuando tú estás escuchando con detenimiento lo que los políticos te están diciendo y tú estás examinando cuidadosamente lo que están diciendo para ver si está conforme con la fe cristiana. Si tú, por ejemplo, eres miembro de un partido político porque naciste en una familia que pertenece a ese partido político o simplemente ese partido afirma ideales que para ti son importantes, hay que tener cuenta con eso, porque no necesariamente estás haciendo el tipo de examinación que una conciencia moral, según este documento, requeriría de los hechos y antecedentes. Y finalmente, el tercer elemento que describe este documento es cuando hacemos una reflexión iluminada por la oración, que fue lo que mencionaste al principio, Isaac, que es absolutamente esencial para poder discernir la voluntad de Dios, sobre todo en asuntos políticos que, como dije anteriormente, son asuntos a veces muy difíciles de determinar. A veces nos podemos sentir muy convencidos de que una posición política sobre una idea, digamos, por ejemplo, la inmigración, usted puede sentir que es importante desarrollar derechos que protejan los derechos de los inmigrantes, y eso es un ideal maravilloso, y precisamente este documento dice que es algo que tenemos que reafirmar. Pero por otro lado, también tenemos que pensar en otras cuestiones morales que son a veces hasta de mayor importancia, o digamos no de importancia, sino de mayor peso moral. Por ejemplo, el aborto. El aborto es una amenaza a la dignidad de la persona, porque es una matanza de un ser humano, y Dios es el autor de la vida, solamente Dios puede dar la vida y la puede quitar. Entonces, cuando tú estás confrontado
con esos dos ideales, y ambos son sumamente importantes, tienes que hacer una reflexión iluminada por la oración, como dice el documento, para entonces así poder discernir cuál es la voluntad de Dios, cómo tú como un católico comprometido con tu fe debes ejercer tu derecho al voto. Andy, una de las preocupaciones que tengo como laica es esa misma. Hablas de relativismo. Ahora, para muchas personas, miles y miles de personas estadounidenses, desde adultos, jóvenes, realmente piensan que el aborto no es un problema mayor. Entonces los obispos son muy claros también en eso y en ese punto de abrazar el bien y la verdad. eh, es tan importante pues reflexionar pues en esto, ¿verdad? Y yo quisiera exhortar a las personas que están de alguna manera u otra viendo este tipo de, de este programa, ¿verdad? De esta serie de programas, que podamos estudiar un poquito qué es el aborto, ¿verdad? La historia realmente de lo que es el aborto y la historia precisamente aquí en los Estados Unidos, porque la historia del mundo pues en el aborto es otro cantar, es otra cosa. Aunque es lo mismo, ¿verdad? Se mata a un inocente. Pero para mí Sí. es muy importante preguntarte, en esto de formar la conciencia, la importancia de ir a medios, o sea, ¿dónde yo me voy a meter como católico? ¿Dónde yo voy a buscar la información? ¿Qué televisión voy a ver? O sea, porque el ruido y el constante la entrada de la información, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces puede ser falsa, otras veces cierta. O sea, cómo uno como católico está en todo esto? No, una pregunta excelente. Yo creo que tenemos que entender que los medios seculares lo que buscan es la secularización del mundo. Por lo tanto, si estamos buscando asuntos doctrinales, no podemos ir al mundo secular, porque el mundo secular no tiene ninguna doctrina que darte, tiene ideas y nociones y ideologías para secularizar al mundo. Y la idea de la fe cristiana no es secularizar al mundo, sino acercar al mundo a la verdad de Dios. Entonces, si estamos buscando doctrina, tenemos que entonces ir a la iglesia. Y dentro de la iglesia está el catecismo de la Iglesia Católica, está este documento del que estamos hablando, de los obispos aquí en los Estados Unidos, y hay una serie de encíclicas y escritos que debemos estudiar con detenimiento para poder aprender mejor estas cosas. También podemos formar parte de un curso de formación, y no estoy tratando de sugerir que tomen mi curso, pero sí estoy tratando de sugerir que Sí, todo, sugiero. estoy tratando de sugerir que todo católico comprometido con su fe debe siempre buscar la manera de recibir esa formación. Y esto es importante, que por ejemplo en el asunto del aborto, que estábamos hablando hace unos minutos sobre el aborto, hay tantos y tantos escritos que establecen claramente cuál es la posición de la Iglesia Católica, sobre todo cuando estamos tratando de ejercer nuestro derecho al voto. Por ejemplo, la encíclica Evangelium Vitae, o sea, el Evangelio de la vida el Evangelio de la vida, escrito por San Juan Pablo II en el año 1995. En ese importante documento, el Santo Padre afirmó la posición antigua y siempre establecida de la Iglesia sobre el aborto, y él subrayó en esa encíclica la importancia en que el católico debe siempre tener a ejercer su voto, por decir así, en la vida política de una manera que sea consistente con la doctrina de la Iglesia. La Iglesia en ese documento describe al aborto como un crimen abominable. Dice que la tradición cristiana es clara y unánime, creo que esos son los términos que utiliza, que desde el principio describen el aborto como un desorden moral particularmente grave, como un asunto intrínsecamente malo. Y si hay algo que tenemos que subrayar, no tan solo de esa encíclica, sino también de este documento sobre la formación de la conciencia, es que el católico cristiano no puede nunca apoyar
asuntos o posturas que son intrínsecamente malas. Estas son posturas donde el pecado es tan grave y tan significativamente grave que uno nunca puede ser partícipe de él, ya sea directa o indirectamente. Y eso pues son cuestiones que tenemos que estudiar con detenimiento. ¿Y dónde lo hacemos? En la iglesia. La iglesia es la fuente de toda verdad. Es ahí donde tenemos que ir a conseguirla, a buscarla. En la Biblia se nos habla claramente, en Timoteo 3:15 se nos dice que la iglesia es la columna y la base de la verdad. Ahí es donde tenemos que ir para conseguir esta información y asegurarnos que nuestro voto es consistente con las doctrinas católicas que profesamos. Gracias, Andy. Entonces, bueno, ¿qué dice la Iglesia sobre la doctrina social católica en el ámbito público? Entonces, estos 4 principios de la doctrina social católica, yo quisiera que nos hablaras un poquito si es el hecho de que uno va por encima del otro, de que cuáles son los que realmente son intrínsecamente malos, ¿verdad? Para nosotros poder ir formando pues nuestra conciencia. Sí, no, esto tiene mucho que ver con la toma de decisiones morales, que es uno de esos 4 criterios que mencioné anteriormente, porque en ocasiones existen situaciones que son moralmente muy difíciles de determinar. Y en estas situaciones, el cristiano católico tiene que siempre asegurarse que nunca abandone la moral según ha sido definida por la Iglesia en ese proceso social. Y entonces, en este tipo de situaciones, la iglesia nos hace un llamado a no cooperar de ninguna manera formalmente con un mal grave. Por ejemplo, un católico no puede votar, lo dice este documento claramente, un católico no puede votar a favor de un candidato que toma una posición a favor de algo que es intrínsecamente malo. Y dice, entre los ejemplos que da, el aborto provocado, la eutanasia, el suicidio asistido, eh, y así nos da una serie de ejemplos de lo que constituye un mal o algo que es intrínsecamente malo. Y el llamado a los católicos es simplemente a entender qué es, cuáles cuestiones morales la iglesia considera intrínsecamente malas para entonces tú formalmente no ser parte de, de, de apoyar esas inmoralidades. Algo que obviamente no es fácil, pero con una formación moral y una conciencia moral bien formada, nosotros podemos más fácilmente poder navegar esos asuntos con más facilidad. ¿Será que podamos iniciar ese listado de cuáles son esas intrínsecamente malas? Malas, sí, sí, Ajá. bueno, pues estas, no hay una lista completa porque pueden ser muchas, pero primordialmente en el ámbito político hay varias que la iglesia resalta. Por ejemplo, resalta el aborto provocado y Okay. la eutanasia. ¿Por qué? Porque el aborto provocado y la eutanasia atacan directamente a la vida misma, ataca los bienes humanos en cierta manera, porque es un llamado a la destrucción total de la sociedad. Si no hay respeto a la vida humana, entonces es difícil establecer una sociedad justa cuando no respetamos lo más básico de la sociedad, que es la vida humana. Y la iglesia ha sido bien clara que un sistema legal que viola el derecho básico a la vida es un sistema fundamentalmente defectuoso. Y esto pues obviamente aplica al aborto provocado y también a la eutanasia. También la iglesia habla sobre la clonación humana, esto que hemos visto en estos tiempos, donde se están tratando de reproducir mamíferos y el ser humano es un mamífero. Y la iglesia, la postura de la iglesia es que esto iría en contra de lo establecido por Dios y también constituiría un asunto intrínsecamente malo. La iglesia habla también de la investigación científica de embriones humanos, del genocidio, de la tortura. También nos habla sobre el atentar
contra los no combatientes. Estamos hablando de situaciones de guerra donde hay un atento en contra de personas que no están combatiendo y pues son asesinadas. Y también la iglesia incluye otros asuntos que a veces nos olvidamos, pero entre ellos está el racismo. Por ejemplo, el racismo es una violación directa a la dignidad humana porque impide que se reconozca que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y también existen otros males que son males económicos, donde hay justicias económicas, donde vemos personas pobres que viven en la calle desamparadas, que no tienen ningún tipo de apoyo económico por parte de sus familiares o de la sociedad o del gobierno inclusive, y la iglesia ve eso como asuntos que son moralmente defectuosos. Andy, sé que eres un padre de familia y sé que siempre estás pendiente por la familia católica. ¿Cómo tú ves actualmente la sociedad o políticamente hablando? Bueno, políticamente hablando, ¿cómo tú ves qué es lo que está sucediendo ahora a nuestro alrededor con todos estos ataques que encontramos en el matrimonio y la familia? Sí, es un ataque duro y directo a lo que la iglesia siempre ha enseñado. Sabemos que la posición de la iglesia siempre ha sido clara y a través de la historia humana el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Y vemos a través de posiciones políticas, algunos partidos políticos, especialmente algunos candidatos políticos, una postura que va directamente en contra de esta creencia católica. Y vivimos en un mundo tan relativista que las personas comienzan a hablar de una manera que suena muy bonita, pero porque suene bonita no significa que está correcta. Por ejemplo, la gente dice el amor es amor y las personas tienen derecho a escoger la pareja que quieran, ya sea del mismo sexo o no. Bueno, obviamente las personas tienen libre albedrío para tomar decisiones según su sentido de libertad, pero eso no significa que esas decisiones que estén tomando son necesariamente correctas. Y lo que está pasando en el mundo de hoy es que se está creando una confusión, hay una indoctrinación tal, especialmente hacia nuestros niños, que si no estamos pendientes y no le hablamos a nuestros hijos sobre lo que enseña la iglesia, lo que es la verdad ante los ojos de Dios, entonces ellos pueden terminar creyendo en este tipo de postura. Aquí la noción no es discriminar a nadie por sus decisiones. Siempre tenemos que respetar a las personas, no importa cuál sea su orientación sexual, pero sí tenemos que siempre hablar de la verdad. Podemos respetar a las personas por las decisiones que toman, pero tenemos que ser claros en lo que es correcto ante los ojos de Dios y ser testigos de esa verdad y hablarla. A veces lo que hacemos es que nos callamos por no querer ofender y realmente ahí no estamos asumiendo nuestra responsabilidad como profetas que somos, ese voto bautismal que tomamos como sacerdotes, profetas y reyes de ir y proclamar el Evangelio de Jesucristo, que sabemos que es un evangelio muy difícil de aceptar y en la sociedad de hoy con tantos cambios y tantas ideas y tantas nociones es mucho más difícil todavía, pero no por eso debemos quedar callados, tenemos que siempre hablar y decir lo que está correcto ante los ojos de Dios, porque es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad. Y este documento del que estamos hablando dice que es una obligación de todo cristiano católico hacerlo de esa manera. Andy, al principio del programa hablaste que primero somos católicos antes que cualquier otra cosa y me parece que es muy importante que lo volvamos a decir. Es porque, mira, a mí siempre me ha gustado la comunicación. Yo creo que si algo yo he estudiado en la vida es saber tratar de llevar un mensaje con amor, ¿verdad? Con amor. Y muchas veces es donde vemos o encontramos candidatos las cuales a lo mejor no tienen un lenguaje de comunicación idónea, a lo mejor nos choca o nos hace sentir que no nos representa. También hemos encontrado a lo mejor algún tipo o alguna falta de respeto en esta misma comunicación cuando se habla, pero vemos que en su plataforma estos 3 puntos, por poner 3 puntos, el aborto, ¿verdad? Condena el aborto, apoya el matrimonio y la familia
Y número 3, la libertad religiosa, que para mí es muy importante, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esto en las plataformas, qué importante es estar viendo, no ese lenguaje a lo mejor, que no es por nada, si tenemos que decirle, o sea, es también nuestro deber encontrar, si nos los podemos encontrar y decirle, hey, señor, señor o señora, hay que llevar un mensaje con amor, como lo dicen las escrituras. No perdamos nunca el tiempo, ¿verdad? Ni tampoco las esperanzas de poder hacerlo. A lo mejor yo me puedo encontrar al candidato a presidente, ¿verdad? O presidenta. Entonces, ¿cómo nosotros medimos eso? O sea, tenemos que ser sabios y ver la plataforma, ¿verdad? ¿Qué es lo que cada candidato? Yo creo que eso es una facilidad que tenemos nosotros de ver las tablitas comparativas y poder ver qué apoya o no el candidato a presidente. Sí, no, es un punto muy importante porque vemos en los días de hoy tantos candidatos políticos y cada uno tiene su propia personalidad, su propia manera de conversar y hablar. Y a veces nos sentimos identificados con ciertas personas porque sus personalidades son ya sea afines con nuestra o lo que nosotros consideramos ser ideal para un candidato político. Y ciertamente tenemos que siempre condenar todo lo que está mal, ya sea en el ámbito personal, ya sea las personalidades de una persona que no está, que no es caritativa, que no demuestra amor, que no se expresa bien, eso lo tenemos que decir también. Pero en el ámbito político, en el ámbito donde estamos haciendo una investigación profunda de las posiciones políticas para ver cuáles están afines con nuestra fe católica, tenemos que entonces en ocasiones no ignorar la personalidad de estos políticos, pero ver lo que va más allá de la personalidad, porque puede haber una persona, como nos dice la Biblia, que vendrán demonios vestidos de ovejas, ¿verdad? Puede haber una persona que hable muy bonito y diga las cosas muy bonitas y te haga sentir muy bien, pero su plataforma política quizás sea completamente en contra de la postura católica, de lo que nosotros creemos firmemente como cristianos. Y ese desacuerdo, esa desasociación que existe entre la personalidad maravillosa y esas posturas que presentan posturas intrínsecamente malas, es algo que no podemos ignorar. Por otro lado, tenemos personas que tienen un carácter muy fuerte, quizás no se expresan muy bien, no caen muy bien, es el tipo de político que no queremos ver en nuestra sociedad, pero si esa persona tiene una postura que va más afín con la posición de la Iglesia Católica, entonces tenemos que estar claros qué es lo más importante aquí, porque al final es el impacto que van a tener en la sociedad lo que pesa más. Sus personalidades pueden impactar a la sociedad, obviamente, pero sus leyes y regulaciones y exigencias jurídicas son las que en su finalidad van a determinar el tipo de sociedad que somos. Y si no estamos pendientes a esa distinción entre lo que es una personalidad quizás muy buena, pero con ideas que son intrínsecamente malas, o una personalidad que no es muy agradable, pero que va más afín con nuestras creencias cristianas, si no estamos pendientes de esa distinción, podemos cometer el grave error de elegir una persona que eventualmente lo que va a hacer es que te va a quitar tu derecho a ejercer tu fe, tu religión, que van a imponer ideologías que van en contra de tus criterios cristianos. Y esto es lo que estamos viendo en estos tiempos. Ahora, por ejemplo, si nos ponemos a pensar sobre la ideología de género, ¿verdad? Dios creó a un hombre y a una mujer. Hoy en día hay posiciones políticas que aprueban la fluidez del género. Cada persona se puede considerar en el contexto de género lo que la persona crea. Y obviamente vamos a respetar a esas personas que piensan de esa manera. No vamos a dejar de quererle. Ellos nos dejan ser hijos de Dios, pero sus posturas indiscutiblemente van en contra de nuestra fe cristiana y es algo que no podemos ignorar, al menos que a usted no le moleste que sus hijos comiencen a creer en esas ideologías y terminen no siendo cristianos. Yo creo que un cristiano comprometido con su fe, que tiene una conciencia moral bien formada, no permitiría eso. Bueno, Andy, también me gustaría ver este punto de cómo nosotros como cristianos católicos podemos realmente promover la justicia. Y en esto quisiera adentrarme en algo que pues he aprendido en tus clases, la importancia que tiene el voto eh,
en las elecciones, porque el presidente es el que nomina para la Corte Suprema. Estamos viendo una serie de movimientos, ¿verdad?, en los cuales podemos ver que estos jueces que son asignados nos pueden ayudar a defender este tipo de posturas en los cuales queremos y creemos, ¿verdad?, como el matrimonio, como la libertad religiosa, etcétera, etcétera. La importancia de promover la justicia y de hacer un voto consciente, porque ese mismo presidente es el que elige los que van a ser los jueces de la Corte Suprema. Tú que eres abogado, creo que serías perfecto para contestar. Sí. Bueno, la Corte Suprema juega un papel importante en la rama judicial porque es la que tiene la última voz, el último voto en los asuntos políticos, legales, inclusive asuntos morales en este país. Esto lo vimos hace unos años atrás cuando se legalizó el matrimonio homosexual en Estados Unidos. Fue la Corte Suprema que determinó que ese derecho a personas del mismo género a casarse existía dentro de la Constitución. Lo mismo con el aborto. Roe versus Wade es una declaración jurídica que establece que el derecho a abortar está en la Constitución. Bueno, obviamente ni el matrimonio homosexual ni el aborto están directamente en la Constitución. La Constitución no habla del matrimonio homosexual ni mucho menos del aborto, pero estos jueces sí han interpretado la Constitución de tal manera en que consiguen esos derechos. Y ahí está el problema, porque si la interpretación de la Constitución no es correcta, podemos terminar apoyando y estableciendo en nuestra sociedad creencias que son completamente incompatibles con nuestra fe. Por lo tanto, el votar lo que nos ayuda es a aportar a la posibilidad de que elijamos un candidato que puede entonces elegir, por ejemplo, en el caso que estamos pasando ahora, elegir un candidato presidencial que va a tener la autoridad de elegir los miembros de esa Corte Suprema, con la esperanza que esos nuevos candidatos a una posición de la Corte Suprema tengan convicciones morales que vayan más afín con la verdad de Dios y así ellos puedan tomar decisiones correctas. Esa es una de las razones principales por las cuales votamos, para ejercer un impacto en la sociedad indirectamente, eligiendo personas que tenemos la confianza y la esperanza que van a elegir individuos que van a actuar de una manera más afín con nuestra fe. Cuando ignoramos ese punto, vamos a tomar el riesgo de terminar con ideologías que después se le van a imponer a nuestros hijos. Por ejemplo, ahora mismo uno de los debates políticos más grandes en este país es la ideología de género. Todavía ese concepto de ideología de género no ha sido per se estudiado por la Corte Suprema, aunque recientemente la Corte Suprema incluyó la ideología de género como una de las excepciones a la discriminación, o sea, como parte de la discriminación federal, una de las categorías que se establece. Por lo tanto, indirectamente sí lo ha evaluado, pero seguimos afrontando esta realidad sobre si vamos a estar enseñando a nuestros hijos lo que es la ideología de género. Y si ese asunto se convirtiera en un asunto legal, que llegara a la Corte Suprema, ellos van a determinar, digamos, que determinen que sí. ¿Cómo te vas a sentir tú como católico? ¿Cómo te vas a sentir tú como cristiano? Siendo obligado a enseñarle a tus hijos algo que está en contra de tu fe. De por sí eso sería anticonstitucional porque tenemos la libertad religiosa, pero de ahí nace esa amenaza a la libertad religiosa a la que tú te estás refiriendo. Cada vez que se impone en la sociedad una creencia, una norma que va en contra de nuestras creencias cristianas, nuestro derecho a la libertad religiosa va disminuyendo, porque ahora tú no te puedes oponer. Inclusive si te opones, te pueden despedir de tu trabajo, te pueden imponer multas, porque ya es un compromiso en la sociedad el apoyar esas ideologías. De ahí es que es tan importante el voto. Y si la gente pudiera entender eso un poco más, yo creo que tendríamos mejores resultados. Pero lamentablemente en ocasiones no los tenemos. Bueno, muchas gracias, Andy. No es una mala noticia lo que te tengo, es a lo mejor una petición, porque es que el tiempo pasa tan rápido Sí, contigo es cierto.
que esto es una petición de mi esposo, una petición de toda mi familia, de todos nuestros amigos, de que vamos a tener que hacer otro programa, porque realmente tienes, como instrumento de Dios, tienes mucho que darnos. Y yo creo que en este documento, ¿verdad? Es tan importante que podamos ver tantos temas, porque son unos pocos temas lo que acaba de decir, pero hay tantos y tantos temas desde la defensa de la vida del no nacido hasta la muerte natural, ¿verdad? Entonces, la vida Sí, pasa por tantos y tantas etapas que yo creo que realmente pues necesitamos otro programa, así que le voy a molestar. claro, claro que sí, Y cuenta conmigo siempre. gracias, Andy. Y yo pienso que Dios es constante y perseverante. Dios está Claro que sí. siempre y mira que tiene paciencia con uno. Y como perfecto Padre, Él está ahí. Entonces, de tantas palabras que hemos aquí hablado, puntos que hemos podido hablar y que nos has contestado con una claridad que yo creo que es muy importante, ¿verdad? Desde que es un documento doctrinal, de por qué es que hacen esto, sobre todo en estos últimos minutos que estamos ya por terminar este programa, es esa exhortación a que lo lean, a que realmente, como acabas de decir en esos 3 puntos, con las escrituras, examinando los hechos y pues con esa reflexión iluminada, poder realmente hacer una buena decisión. Y hay muchos datos que nos pueden dar, ¿verdad? Cualquier partido político, pero a la luz y en la soledad con nuestro Padre Celestial, Él que es constante y perseverante, vamos a dejar ese corazón de piedra que tenemos muchos y vamos a poder realmente pues dejar que entre su luz, esa luz que no puede, bueno, la luz aquí que yo tengo artificial, que realmente no sirve de mucho, la luz verdadera que es la de Dios Padre Todopoderoso y la conciencia siempre está, ¿verdad? En nosotros, está ahí, ¿verdad? Lo que necesitamos es realmente buscar este tipo de, por ejemplo, programas. No veo muchos programas en las redes sociales que tengan que ver con esto, con esta discusión. Yo creo que esto es Sí. muy importante, entonces, porque dejamos ver o el hecho o lo dejamos para lo último, ¿verdad? Y lo que dijiste de que no podemos estar tan pendientes en los medios seculares porque eso mismo que son, ¿verdad? Son medios de afuera. Tenemos que buscar pues los medios que nos da la iglesia. Y yo creo que el documento, la encíclica y otros documentos tan importantes que los obispos nos dan, debemos de leerlos, sacar un tiempo. Ahora mismo estamos viviendo, pues, lamentablemente, toda esta situación con el coronavirus. Es un momento también para reflexionar, es un momento importantísimo Claro. para dar amor a nuestra familia, darnos ese amor que necesitamos como hijos de Dios, porque muchas veces, ¿verdad? No nos dedicamos ese tiempo y también en cómo vamos a poder servir, ¿verdad? Y este servicio que nosotros damos tiene que ver también pues con el voto, que es una responsabilidad grande que tenemos y para los que tenemos hijos, ¿verdad? Repercute mucho más. Y nada, unas palabras finales, te quiero pues agradecer nuevamente y realmente pues te voy a molestar para poder hacer otro programa. No, siempre feliz de hacerlo, Iseth, y quisiera terminar haciendo una exhortación a todos los que siguen tu programa para que vayan formando su conciencia, que saquen de ese tiempo, así como lo sacan para cosas personales que son importantes en la vida, pero nada más importante en la vida que salvar nuestras almas y vivir como cristianos. Por eso nos llamamos cristianos. Ser cristiano es querer ser como Cristo. Y eso representa una responsabilidad especial y requiere tiempo y dedicación y esfuerzo. Y oremos para que las personas que en este momento, cuando lleguen las elecciones generales en este país y en otros países, que siempre tomen las decisiones correctas. ¿Y cómo tú sabes que son correctas? Son correctas si son a la luz del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo importante aquí, poner a un lado lo que nosotros creemos y pensamos que sería lo mejor, porque realmente nuestra opinión personal no importa. La opinión aquí que importa es la de Dios. Y Él nos ha dado su iglesia como medio de santificación, instrumento de santificación para que nosotros sepamos qué son las cosas que le importa a Él, qué son las cosas que le agrada a Él, que lo hacen sentir feliz con nosotros porque nos hace ser verdaderos hijos
hijos que somos obedientes y demostramos a través de nuestra conducta cuánto lo amamos. Bueno, nuevamente de parte de Alberto, que es el que está detrás de las cámaras tratando de que todo pues quede en orden. Agradecerle también a Alberto que mano a mano ha estado conmigo desde esta reconversión, que tú tú eres un momento muy importante en ello. Quiero pues expresar de parte de él, primero, mi agradecimiento porque siempre está mano a mano conmigo como esposo, y segundo, pues en esta batalla tanto espiritual primero pues como física. Y quiero pues agradecerle también porque está ahí siempre conmigo, y de parte de él, pues decirles, enviarles muchos saludos y que pues sigan estando, que podamos estar todos juntos y en comunión, en oración, que eso es lo más importante, ¿verdad? Creo que esto me ha quedado tantísimo, de que el ayuno y la oración es muy importante en estos tiempos, en todos los tiempos, pero en estos tiempos Sobre más todo. todavía. Exactamente. Bueno, muchas gracias y nos vemos Gracias. en otro programa. Gracias, Andy. Ok, muy bien. Bendiciones. Bye bye. Vale.